¿Qué tal? Bienvenidos al video número 6 de Historia de Japón. Este video comprenderá el periodo final del shogunato Tokugawa. Este video, como saben, es un curso de preparación para el examen de conocimientos acerca de Japón, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM y la Academia Mexicana Tokio Tanaka Asociación Civil. Veamos el temario con el que vamos a trabajar el día de hoy. Como ya habíamos comentado en videos anteriores, el shogunato Tokugawa está comprendido del año de 1600 a 1868. En este video trabajaremos dos bloques particulares de tiempo. El primero comprendido del siglo XIV al XV, en el cual se ve que hay mejoras en la economía y hablaremos un poco acerca del sistema de gobierno de esa época. El segundo bloque comprendido del siglo XVI al XIX trata acerca de la decadencia del shogunato y cómo al final Japón tuvo que abrir sus puertas de manera forzosa. Obviamente trabajaremos nuestro contexto acerca de México en nuestra sección y mientras tanto en México. Habíamos comentado en videos anteriores que el proteccionismo y aislacionismo de Japón ayudan a que crezca muchísimo el comercio. Esto hace que en este periodo en particular Japón se convierta en una potencia marítima comercial de Asia del Este. Empiezan a producir grandes cantidades de productos que son muy apreciados en el mercado asiático. Entre ellos se encuentra la seda, el algodón, el papel, la laca, entre otros más. También se había comentado en videos anteriores acerca de la filosofía del guerrero, la famosa Bushido. Bueno, también el sendero del comerciante se hace importante para los productores y los vendedores en Japón. Tan importante que aún esos valores se siguen protegiendo. El gobierno tiene problemas, obviamente, a la hora de tener muchas embarcaciones con grandes cargamentos valiosos y por lo tanto tiene que protegerlos de los piratas. Estos piratas se les llamaba wako, que son piratas japoneses. Nada que ver con ciertos piratas que se manejan en las series que se estiran o que comen frutas especiales. Hablemos un poco ahora acerca de la distribución del gobierno. En las aldeas existían diferentes movimientos campesinos liderados por sectas religiosas. En particular, una muy famosa que también habíamos mencionado con anterioridad, la famosa Ikkōshū. Esto hace de que tengan una gran influencia en el poder de estas aldeas, lo que genera autogobiernos. Estos autogobiernos son tolerados por el gobierno japonés, debido a que aún siguen pagando sus impuestos. Ahora hablaremos de qué es lo que pasaba en la capital, Edo. La estabilidad entre el shogunato y los daimyo continuó durante todo este periodo. Asimismo, se instauró un sistema de control basado en la residencia alternada de las cabezas de los daimyo entre sus regiones y la capital Edo, donde se encontraba el shogun. Todos los jefes estaban obligados a construir residencias en la capital y tener a sus familias allí, prácticamente como rehenes del shogun. Los jefes más leales alternaban sus visitas cada 6 meses y los menos leales cada 2 años. Este sistema resultó bastante eficaz, no solo para mantenerlos vigilados y desgastarlos económicamente, sino también para conservar la cohesión del gobierno. Cabe mencionar de que el shogun no impuso impuestos, sino que les exigió la construcción de obras públicas como puentes y carreteras.
La corte también estuvo bajo un estricto control que limitó su participación en los asuntos de Estado. ¿Qué pasó con los samuráis? Los samuráis dejaron sus funciones militares bajo este régimen pacífico de Tokugawa para convertirse en un cuerpo profesional de administradores, cuya labor principal era la administración de los dominios de los daimyo y la recaudación de impuestos. Se podría decir que fueron los primeros sararima. Hablemos ahora de lo que pasaba en las diferentes áreas tanto intelectual como comercial. En el área intelectual se estimuló un mejor aprovechamiento de la tierra, la siembra de nuevos productos y la alfabetización del campesinado y el uso de nuevas técnicas. Cabe mencionar que se moderó la censura en libros occidentales en Nagasaki, con el fin de obtener mejores conocimientos de astronomía, agricultura y zootecnia. Así que para el año de 1700, el campo cultivado casi se duplicó. Hubo muchos campesinos ricos que empezaron a producir artículos de consumo en serie, tales como sake, salsa de soya y tejidos, lo que nos lleva al área comercial. De esta forma, se emergió una clase dirigente del desarrollo económico local. Hay dos empresas principales que destacan en este aprovechamiento del comercio. La primera es Mitsui. Mitsui, que seguramente algunos conocen, fue fundada en 1620. Originalmente se dedicaba a la producción de sake, a la venta de arroz y al mejoramiento de la productividad de la tierra. En la década de 1690 se convirtió en un agente financiero de las autoridades y dirigió una asociación comercial a través de servicios de distribución en todo Japón. Por su parte, Sumitomo, creada en 1615, inició con el comercio de medicamentos y de productos de hierro y de cobre. También muy importante, y ambas empresas aún existen en Japón. Y mientras tanto, ¿qué es lo que pasaba en México? Como ya habíamos explicado anteriormente, la evangelización formó parte fundamental de la vida de México. Ahora, lo que tomaba importancia era la educación. Como ustedes sabrán, las escuelas de la colonia estuvieron a manos de la iglesia. Al lado de una escuela siempre estaba una iglesia. También cabe mencionar de que la Nueva España estaba necesitada de que la hispanización llegara a cada rincón de nuestro país. Hablemos ahora del último periodo del shogunato Tokugawa. En las últimas décadas del régimen Tokugawa, el campo enfrentó malas cosechas y algunas epidemias que provocaron alrededor de 400 revueltas campesinas, cuyas demandas se centraban en la reducción de impuestos, una mejor administración y el control de la inflación. Cabe mencionar que los sectores más descontentos no eran los agrícolas, sino los de producción agrícola comercial. Después de todas estas revueltas campesinas, entre los años 1819 y 1837 se produjeron 19 devaluaciones y una inflación que afectó a los samuráis asalariados. ¿Qué pasaba con ellos? Se vieron obligados o a casarse con las hijas de los comerciantes ricos, y peor aún, los samuráis de categorías inferiores tuvieron que trabajar en la producción de artículos domésticos, tales como sombrillas, abanicos y linternas, en sus propias casas para poder cubrir los gastos. Todo esto provocó
que la administración cada vez se fuera debilitando más y fuera más ineficiente. Es por ello que en 1837 estalló la insurrección de Oshio Heihachiro, con el apoyo de los campesinos de las 4 provincias cercanas a Osaka, en contra de altos funcionarios y comerciantes poderosos, causando el debilitamiento del poder central. ¿Qué es lo que pasaba en otras regiones de Japón? Pues, en contraste, los estados situados en las orillas de las islas al sur de Japón, como Chōshū, Satsuma, Hizen y Tosa, aplicaron reformas fiscales eficientes, modernizaron los estados e implantaron políticas mercantiles que impulsaron el comercio en su región, lo que a su vez incentivó la producción y se permitió la modernización de las milicias mediante la adquisición de nuevos armamentos. Su situación geográfica en las costas al sur de Japón los obligó a reconocer la amenaza de Occidente y el peligro de colonización que ya sufrían otros países orientales. Con la presencia de varios barcos rusos, ingleses y estadounidenses cerca de las costas de Japón, se iniciaron nuevos temores de una intervención extranjera. La que más se debe de mencionar ocurre en el año de 1853, en la cual el comodoro Matthew Perry ancló en el puerto de Uranga, cerca de Edo, para exigir la apertura de Japón. Con la excusa de que era el 4 de julio, el barco insignia, que tenía 73 cañones, disparó varias salvas que provocaron pánico entre los que observaban en la costa. La ineptitud del gobierno ante la crisis interna y externa creó un vacío de poder que causó luchas por el control de la nación. Estas luchas, desgraciadamente, concluyeron que en el año de 1858 el gobierno se viera obligado a firmar un tratado comercial con los Estados Unidos, obviamente desventajoso para Japón. ¿Qué intentaba después hacer el gobierno? El gobierno procuró mantener su régimen, ya muy deteriorado, con el apoyo de la familia imperial. Este plan fracasó y el ejército del gobierno fue derrotado por las tropas de la región de Chōshū, que era el bando más radical en favor del emperador, que además estaba entrenado. Esto provocó que en el año de 1867, en las zonas urbanas de Edo, al sur de la ciudad, se dirigiera una protesta masiva de alrededor de 5 millones de personas. Al enterarse de esta protesta masiva, el último shogun, Yoshinobu, abandonó cualquier intento por la reconstrucción del régimen Tokugawa y decidió aceptar su renuncia. Con esto se termina el shogunato Tokugawa. Y mientras tanto, ¿qué es lo que pasaba en México? ¿Qué es lo que pasaba en los años 1800? Bueno, si un mexicano no sabe esta respuesta, creo que estamos un poquito en problemas. Claro que sí, estalla la Guerra de Independencia de México en el año de 1810. Hemos llegado al final de este video. Les agradezco a todos su amable atención y los espero en el siguiente. Soy Eduardo Segovia y deseo que estén bien.